En silencio y... Entonces, como les decía, las normas polares miden el potencial en un punto específico. Y ya ustedes saben cuáles son. En el brazo izquierdo, tenemos aquí. Ponemos un electrodo neutro para cerrar el circuito. ¿Ustedes se acuerdan de los circuitos eléctricos? Por eso lo digo, ya pasamos por 11 horas por cualquier algo. Hay que saber que es un circuito abierto, cerrado, que es una resistencia, que es un capacitor. No es una ley de Kirchhoff. Es interesante leerlo y ver cómo se aplica. Entonces eso quiere decir que yo puedo medir el potencial aquí, puedo medir el potencial acá y puedo medir el potencial acá. O puedo medir la diferencia entre este punto y este punto. Entonces, si yo mido la diferencia entre estos dos puntos, o entre este punto y este punto, se me va a generar un triángulo ahí con un campo eléctrico de su descubridor, su inventor, fue Wilhelm ¿Profe, de dónde era? Wilhelm era holandés. Entonces, este triángulo de Intoven lo voy a extrapolar al corazón. O sea, es como si estuviese viendo el corazón desde abajo, desde la derecha, desde la izquierda. Entonces, por eso ustedes observan que grafican el triángulo de Intoven. Así. ¿Cierto? Quiere decir que esto equivale a B, equivale a B, equivale a B. O sea que son 3 puntos de vista de los vectores desde el plano frontal. Entonces vamos a ver qué pasa en la derivación. A ver. En A ver, yo voy a extrapolar mi experimento de la célula. Puse un electrodo aquí y miro cómo se comportan estos vectores en el tiempo. Entonces, mi primer vector tiene 2 componentes, como les decía. O sea, tiene una componente vertical y una componente horizontal. Entonces, en ABF, yo veo a la componente vertical de este vector acercarse. Al acercarse, si yo grafico aquí, me va a imprimir una onda que tiene la característica de producirse de una manera lenta y por lo tanto su morfología es redondeada. Cuando se producen rápidamente son puntiagudas. Entonces me va a producir una primera onda redondeada positiva, que es la representación de la despolarización auricular del vector AP. En el haz de Higgs yo les dije que había un retraso de la conducción y para que se permitiera el paso de sangre a los vehículos de los ventrículos, por lo tanto en ese periodo no va a haber excitación. Ahí va una línea isoeléctrica. Entonces luego yo estoy viendo a la componente vertical de este pequeño vector, el vector 1, acercarse, ¿sí? Y me producirá una pequeña onda positiva. Pero también estoy viendo al vector 2, o sea que me producirá una pequeña onda positiva. Pero también estoy viendo al vector 2 acercarse, que es de mayor magnitud. Entonces me opaca y se suma a la componente positiva, a la componente vertical, perdón, del vector 1, y me generará en realidad una sola onda positiva. Y luego veré que el vector 3 se aleja de este electrodo.
y al alejarse imprimirá una pequeña onda negativa. Ahí está representado hasta el momento la despolarización de la aurícula y la despolarización de los ventrículos vistas desde A a B. ¿Okay? Entonces, este tipo, el mismo Einthoven, le dio una nomenclatura a esto, así. Que a Diana sabe muy bien. Tiene un doctorado en nomenclatura de electrocardiograma. Bueno, ¿alguien sabe por qué? ¿Por qué utilizas el libro? ¿Por si qué? Por lo de... Bueno, ahora este es el momento de hacer esta pregunta. ¿De dónde sacan esa información? Lo digo yo en un video que vi en YouTube. Sí. No, ¿cómo te voy a hacer eso? Por ahí vi un video donde estaban explicando esto en tu canal. Entonces me dio curiosidad y me puse a verlo. Y entonces escuché que les comentaron eso. ¿Dónde sacan eso? A ver, Diana, dime. Y después la cambió pensando que alguien podría descubrir y eso fue yo una vez. Bueno, profe, entonces coméntenos por qué sucede eso. ¿Por qué no? La tarea del artículo mañana. Pero mañana búsquenlo. Ya que me lo dijeron de buscar, búsquenlo. No lo van a encontrar. Bueno, hazme un favor, lo que te envié, que me pediste, reenvíaselo. Y ahí está la explicación. ¿Quién no tiene examen? Ya. Te envié el artículo y te envié un resumen que yo hice de eso, explicando por qué se nombran así, para no entrar en detalle de eso. O me recuerdan y yo les reenvío el correo que le mandé. Es más fácil que tú se lo Entonces, ya esto ustedes lo conocen perfectamente. Ustedes saben que P, que Q, ustedes saben que P, Q, R, S, T y U. Entonces, aquí ocurre que se pueden presentar varios patrones. Hay un patrón, por ejemplo, en el cual un avión que se cayó. no existe onda Q. Entonces simplemente tenemos RS. No existe onda Q como en ese caso. No existe onda Q. Hay otros casos en los cuales existe una pequeña onda R, luego una onda S, una pequeña R, una onda Q, perdón, y luego una R'. Entonces podemos encontrar R, Q, R', por ejemplo. Hay algunas derivaciones en las que se puede encontrar ¿Cómo así? ¿R'? dos R. O sea, normalmente el ideal Q es dos negativas, o sea, Q y S. Pero a veces encuentras una primera positiva que es R, ¿ya? Luego encuentras una negativa, y luego encuentras otra positiva. Entonces, ¿cómo nombras otra onda positiva? La R'. ¿Y eso es? Pues, si lo ves en una sola derivación no pasa nada. Puede ser normal. Pero si lo ves múltiple, entonces ya eso ocurre en los bloqueos de rama de la tesis. Bloqueo. De rama de la tesis. Bueno, era solo para mencionarle algo de la nomenclatura. Pero sigamos entonces viendo el patrón de excitación desde otra perspectiva. Por ejemplo, el de ABL, entonces, tendríamos la siguiente impresión. Veríamos a la componente horizontal del polo auricular acercarse, o sea que nos generaría una onda P positiva, luego el retraso, el P,
PR, y luego vemos al vector 1 alejarse. O sea que al alejarse el vector 1 nos producirá una primera onda negativa, o sea, una onda Q, ¿cierto? Pero entonces luego vemos al vector 2, vemos a su componente horizontal acercarse, que su componente horizontal es grande, entonces nos producirá una onda R. Y luego vemos a el vector 3, como va de izquierda a derecha, alejarse, nos producirá una pequeña S. ¿Okay? Y aquí en ABL tendríamos un complejo Q, R, S, Q. ¿Okay? Pero en ABL, entonces veríamos al vector auricular alejarse, no nos generaría una onda P negativa. Veríamos al vector 1 con su componente horizontal acercarse un poco, ¿sí? Pero veríamos al vector 2 alejarse y luego veríamos al vector 3 acercarse un poquito, ¿cierto? Entonces quiere decir que en ABL usualmente lo que vemos es un patrón P, R, Q o S y R'. Entonces ahí está, la prueba que se puede observar, sí se puede observar. Obviamente muchas veces la generación del QRS va a depender del eje del corazón. O sea, a veces el eje del corazón varía un poco y entonces eso afectará la forma en que se ven las ondas en las derivaciones del plano frontal. Esto es la repolarización, es un tema que tendría que explicar posteriormente. Estamos hablando de la despolarización. Igual yo sé que ya ustedes vieron esto y ya saben que la onda T significa repolarización. Esto no hay peligro. Estoy tratando de decir cosas que voy a utilizar para algo. Yo en realidad quiero aterrizar en algo que es el electrocardiograma de la enfermedad isquémica del miocardio. Bueno. No, que al menos sepan identificar un infarto y una angina. Profe, la vaina es identificar. Bueno, entonces resulta que ahí estábamos midiendo el potencial en un solo punto, pero ahora tenemos también la opción de medir la diferencia de potencial de los puntos. ¿Okay? Entonces, la diferencia de potencial está representada por las derivaciones bipolares. Esas derivaciones bipolares representan la diferencia entre ABN y ABN sería de 1. La diferencia entre ABN y ABN sería de 2. La diferencia entre ABN y ABN sería de 3. ¿Qué significa eso? Diferencia entre dos puntos. Significa lo siguiente. Recuerden que en realidad estas ondas no son arbitrarias y esto está sobre un papel. Y lo veremos posteriormente. Posteriormente lo veremos. Eso ya ustedes han visto esto varias veces. Pero recuerden que esto en el sentido vertical está representando El voltaje. ¿cierto? Milivoltios. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos una algo pesado a veces, entonces yo también tengo clase ahora. Profe, prosiga. No van a la clase. No van a la clase, si todo está bien. Prosiga, profe, prosiga. Fuera del lugar. Fíjense, aquí hay una onda con el impresa, maestro. con un voltaje X. ¿Okay? Y aquí tienen una onda impresa, un voltaje Y. Entonces, si yo quiero medir, o sea, aquí estoy midiendo el potencial en un punto, aquí estoy
midiendo el potencial en otro punto. O sea que si yo quiero medir la diferencia de potencial entre ambas, pues lo que hago es que resto los dos potenciales. O sea que el potencial de una derivada que sea la recta de ambas sería x menos y. O sea que si yo extrapolo esta onda acá, pues esto que me queda aquí sería el potencial que quedaría representado en esta derivada. O sea que sería una onda más o menos de este tamaño. Eso significa que estoy haciendo una diferencia de potencial. O sea, se están restando las derivaciones, como si restara las ondas. ¿Sí? Están restando los dos puntos. Por eso se le va a generar otro patrón parecido, pero resultante de la recta de ambos. Pero es como si yo lo estuviese observando desde acá arriba. Entonces T1 es el equivalente. El T1 observará a la componente horizontal de AP acercarse, no es una onda muy grande, observará al vector 1 alejarse y al vector 2 alejarse también y al vector 3 acercarse un poco. O sea que me producirá una gran onda QS y una pequeña onda R y luego la P. Más o menos así sería el patrón de D1. En D2 entonces yo observaría al vector auricular a la componente vertical acercarse a este punto. Yo me produciría una pequeña onda P positiva, vería el vector 1 acercarse, una pequeña R, vería el vector 2 alejarse y vería el vector 3 acercarse un poco. Entonces mira que una vez más puedo observar acá un patrón T, R, QS, R'. Profe, pero el P no se está alejando. O sea, lo que pasa es que el componente vertical aquí a nivel de D2 pesa más, se acerca más. Lo que yo no estoy pintando el vector tan, pero es más así. Entonces la componente vertical pesa más y se acerca. Vuelvo a lo del plano cartesiano. Imagínate el vector así, tiene dos componentes, una vertical y una horizontal. Entonces mira, la componente vertical es mayor. A pesar de que la componente horizontal se esté alejando, la componente vertical es mayor y pesa más. Entonces es la que se grafica finalmente. La única que tiene onda P negativa es ABL. Y en B1 es ISO. Y así porque mira que se aleja totalmente. Entonces las demás, todas las derivaciones, la onda P es positiva, con excepción de ABL donde es negativa y de B1 donde es ISO básica del tipo más menos. Bueno. Y en D3, entonces, ocurriría que se acerca la onda B, se aleja un poco el primer vector, produce una Q, se acerca al vector 2, produce una R, y se aleja un poco el vector 3, produce una pequeña onda S, sería QRS, que es el patrón más normal, pero con frecuencia verán patrones del tipo RQR'. Bueno, pues ahí tendrían entonces ustedes las derivaciones del plano frontal. Como se ven, luego en otro momento ya veremos derivación por derivación.